Antes grababas nomás sin permiso. O sea que uno aprende a través de tantos estímulos, tantas respuestas, y hay un cambio de comportamiento ante una conducta, se le pone una respuesta y hay una respuesta o una respuesta a ese estímulo. ¿Me dejo comprender? Algunas teorías entonces dirán estímulo-respuesta. Ante hay un organismo, le ponen un estímulo, responde y eso es aprender que con el tiempo se va haciendo hábitos. Otras escuelas dirán, no, eso no es aprender. Tiene que haber, uno aprende cuando hay un estímulo, ¿ya? Una respuesta y un estímulo reforzante. O sea que si ustedes hacen algo, yo lo refuerzo y al reforzarlo ustedes lo convierten posteriormente en hábito y han aprendido. ¿No es cierto? Hay otras que determinarán a través de la teoría cognitiva de lo que significa o constructivista, como si fuéramos nosotros, que aprendemos porque somos como una computadora. Miren, lo que quiere hacer la computadora es más bien parecerse a nosotros. ¿Está claro hasta acá? Pero en sí vamos a ver dos teorías que son contrapuestas. Uno, que está determinado, el asociativo, ahí lo tenemos a Wundt, ya, entre sus mayor exponente, y el constructivo, lo que lo tenemos a Piaget como su mayor exponente. Ya podríamos decir que ambos, uno está determinando que el medio, incluso los reforzamientos de tipo vicario o a través de modelo que llega esta teoría a ir desarrollándolo, ya vemos que se desarrolla a través de, podríamos decir, de construcciones. En sí vamos a definir que aprender significa desarrollar o adquirir conocimientos, ¿ya? O podríamos decir en otras palabras, que no es solamente conocimiento, que sería adquirir saberes. Esos saberes estuvieran en el saber hacer, que estuviera determinado en la práctica que uno desarrolla, en el saber conocer, ya saber ser, hacer, conocer, convivir, serían los saberes que logramos aprender, ya sea, como por ejemplo el saber conocer teoría, ¿no es cierto? El saber hacer la práctica, el saber ser, el ser a través qué es lo que quiero hacer yo mismo, ¿no es cierto? Conocer, convivir, ¿ya? Entonces, estuviera determinado en saberes. Que en la teoría más de tipo constructivista, podríamos decir que aprender significa formar esquemas y estructuras. Y al formar esquemas y estructuras, ¿ya? Un esquema, ¿cómo se realiza formar esquemas y estructuras? Un esquema está formado como si fuera un ladrillo, ¿ya? Y, y a partir de los ladrillos se forma una estructura, o sea, a partir de ladrillos se forma la pared. El esquema es la unidad básica del conocimiento, así como la neurona es la unidad básica del sistema nervioso. El esquema es la unidad básica del conocimiento. Ya les había dicho que el conocimiento se da por esa relación que se tiene el sujeto con el objeto. Y entonces hay una interrelación. Para mí ustedes son sujetos, ¿ya? Son sujetos mientras son activos, ¿ya? Si yo soy el activo, para mí, ustedes son objetos, todos, la computadora, ustedes, ¿ya? Lo que tenga a mi lado, mi sillón, todo esto para mí es objeto. El sujeto soy yo, ¿ya? Entonces, entre esta relación sujeto y objeto, ¿ya? Que después se convierte cuando eh, ustedes comienzan a percibir, a lograr su propio conocimiento, yo soy el objeto y ustedes son el sujeto. ¿Me dejo comprender? Entonces hay una relación que en cierto momento yo soy el sujeto cuando yo estoy conociendo los objetos y luego ustedes, como también están conociendo los objetos, yo paso a ser objeto
¿no es cierto? Y ustedes son sujetos. Podríamos decir que hay una dinámica entre esa relación sujeto-objeto, que mayormente siempre estoy en contacto con el medio. Entonces, ¿qué digo de ello? Que el esquema va a formar estructura, como un ladrillo forma la pared. ¿Ya? Entonces, es mi relación a través del conocimiento de ese sujeto-objeto que voy formando ladrillitos. A esos ladrillitos que voy poniendo en mi pared, ¿ya? Se llamará, ¿ya?, el aspecto cognitivo o el aspecto esquemático. A partir del aspecto esquemático, voy a formar una estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué significa aprender? Aprender significa formar esquemas y estructura, y una vez formado esquemas y estructura, va a haber un cambio de conducta y de comportamiento. Esta conducta y este comportamiento es medible. Entonces nosotros podemos saber si ha cambiado la conducta o el comportamiento al final de esquemas, estructura. Queremos decir que ha aprendido. Si es que no hay cambio de conducta o de comportamiento, no ha aprendido. ¿Me dejo comprender? Así, por ejemplo, ayer fue domingo. Me fui a beber bastante hasta quedar totalmente indispuesto. ¿Me dejo comprender? Y toda la noche la pasé en el baño, arrojando y todo lo que ustedes quieran, con vómitos, náuseas. ¿Para qué? Y digo, he aprendido, porque he formado un ladrillito, ¿es cierto? He formado una estructura. Y digo, he aprendido, no vuelvo a beber más. ¿A cuántos de ustedes han dicho, no hago esto más? Si no lo vuelven a hacer, y ahora es otra semana, y yo no lo he vuelto a hacer, es que he aprendido. ¿Te dejo comprender? Porque hay un cambio de conducta, de comportamiento. Se va a dar un saber práctico que beber me hace mal. ¿No es cierto? Ya aprendí. Ya no vuelvo a beber. Pero si vuelvo a beber otra vez, y siendo lunes, digo, me siento mal otra vez, ya he aprendido, no voy a volver a beber. Ese sujeto no aprendió nada. ¿Ya? Como las chicas, por ejemplo, cuando dice, he aprendido. Y fíjense que todo significa un aprendizaje. He aprendido cómo son los hombres, pero sobre, nosotros los muchachos, he aprendido cómo son las chicas. Entonces va a tratar, ya, va a tratar, entre comillas, si aprendió bien, no volver a caer en lo mismo. Pero si cae en lo mismo, como usted, he aprendido que las chicas son así, ya. Si aprendió, no va a cometer el mismo error. Más bien, y tampoco diríamos errores, más bien sobre podríamos decir, el desliz que ha tenido, él sale directamente bien, ¿ya? Porque sale bien reforzado, porque en otra vez que se presente esta relación, ya va a volver él directamente a salir o va a recordar qué sucedió la anterior vez. Eso quiere decir, he aprendido. Nunca digamos las chicas ni los chicos, de las mujeres no quiero saber más porque ya he aprendido. ¿Verdad? De los chicos no quiero saber más, ya aprendí cómo son. O de las chicas ya aprendí mucho, ya sé cómo son, no quiero saber más. Lo único que se salvarían sería que siendo curas o monjas no estén relacionados con una chica o un chico. Entonces más bien puede decir aprendí, que pase el siguiente o que pase la siguiente. Ya aprendí qué cosa no debo hacer o qué cosa debo hacer. ¿Me dejo comprender? Entonces aquí significa formar, el aprender, formar esquemas y estructuras, y a través de esa formación de ladrillitos y la pared misma, que sería la estructura, ya va a haber un cambio de conducta, que quiere decir que el sujeto responde al medio de diferente manera, o de comportamiento de una forma como hábito, siempre que vea lo mismo, responderá de esa forma. ¿De acuerdo?
¿Preguntas hasta acá? Entonces hay dos teorías, el asociacionismo, que dice estímulos, respuesta, estímulos, respuesta, estímulos reforzantes. ¿Ya? Eso quiere decir que a través de este estímulo y respuesta, como el caso de Pavlov, vamos a lograr aprender. Fíjense cómo aprender transforma. Ya podrían decir que el aprendizaje asociativo y el constructivo se da a través de esta relación que estamos hablando. ¿No es cierto? ¿Qué es aprender? Incluye, podríamos decir, la forma más notable en todos los seres vivos. Si no aprendiéramos día a día, no formáramos esquemas, estructura, hubiera cambio de conducta, cambio de comportamiento, directamente sería despertar nuevas experiencias, comenzar de cero, ¿no es cierto? Pero el aprendizaje de alguna manera se adapta a nuestro medio y eso hace que podamos sobrevivir desde tiempos muy remotos. ¿No es cierto? Imagínense, ahora vamos a aprender a cazar, digamos, y ustedes se olviden, ¿ya? Y no aprendieron nada, entonces al día siguiente otra vez, ¿cómo hacemos para cazar? Entonces lo que han hecho ellos ha sido formar estructuras, han adquirido habilidades a nivel de lo que significa la teoría, a nivel de la práctica, y a través de ellos van a desarrollar. ¿Por qué les exijo a ustedes vengan a clases? ¿No es cierto? Porque de alguna manera van a adquirir, por un lado, un saber, conocimiento, un saber hacer a través de las prácticas, ¿no es cierto? Y de ahí va a determinar una conducta que ustedes van a tener con el tiempo de cientistas de la educación, el saber ser, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer, qué van a conocer, qué van a hacer convivir? Hasta van a sacar durante estos 4 años un fundamento, una formación de tipo personal, de tipo filosófica, a dónde quiero ir, qué quiero hacer, ¿no es cierto? Entonces, estuviera determinado en esto que significa la sobrevivencia que se da. El aprendizaje se manifiesta, ante todo, cambio de conducta o cambio de comportamiento. Como el caso del borrachito que les decía, ¿ya? Si hay cambio de conducta o comportamiento, ¿ya? De alguna manera he aprendido. Ya también puedo aprender a lo malo, es decir, he aprendido que no debo beber y me encuentra mi amigo, me dice, déjate de lío, tomate una aspirina o un Alka-Seltzer antes y vas a ver que no te ocurre nada. Entonces sé que puedo beber y antes puedo tomar un bicarbonato, por ejemplo. Entonces he aprendido también de cómo sobreponerme a todo aquello. Hay cambio de conducta o de comportamiento. Y si me dicen, no me resulta, ya aprendí que el bicarbonato o el Alka-Seltzer no me surte, igual estoy con dolor de cabeza al día siguiente y siento malestar. Entonces parecerá otro, me dará otro consejo, que tome algo o que deje de beber. O vendrá otro y decir, oye, deja pues de beber, si te hace mal, deja de beber. ¿Ya? Entonces ya va a haber una conducta, un comportamiento ante el alcohol, ¿no es cierto? Podríamos decir, hay que distinguir entre aprendizaje y actuación, ¿ya? Podríamos decir que la actuación es como un organismo responde a un objeto de manera concreta, ¿ya? La capacidad se da a través del aspecto sensorial, motor, la motivación, la percepción, ¿no es cierto?, que tiene cada uno para el aprendizaje. En el aprendizaje vamos a ver que se produce la fatiga. ¿Ya? La fatiga es un cambio que se produce durante un tiempo en el sujeto. ¿Ya? A la vez podemos ver que la maduración se da cuando una persona es capaz de reproducir una conducta o algo similar a la que hacían sus genitores. ¿Está claro? A partir de esto, vamos a ver, cierre su micrófono, por favor. Por un lado, lo que decía el asociacionismo, cierre su micrófono.
está determinado aquella conducta elicitada, aquella que produce una reacción frente a un acontecimiento o ambiente, podríamos decir a través de ciertos aspectos que se ha estudiado a través de los reflejos. Entre los reflejos, vamos a ver cómo se ha logrado este aprendizaje. Lo tenemos a Pavlov, ¿ya? Lo van a ver ustedes en los reflejos, y a Pavlov lo van a conocer en la página 89, figura 6.3. Ahí lo van a ver a Pavlov con el condicionamiento clásico, ¿ya? Entonces, esta conducta elicitada se da primero un estímulo, una respuesta. Este estímulo-respuesta, ya que solamente se da de esta forma, luego se convierte en un reflejo, ¿ya? Y ahí vamos a comenzar a hablar del reflejo condicionado y el reflejo incondicional. En esta conducta elicitada, terminado de los reflejos, vamos a ver que hay receptores sensoriales, que son aquellos que son determinados por los órganos de los sentidos, la vista, el olfato, ¿no es cierto? Todos los cinco sentidos, más los 3 que vimos la anterior vez, estuviera determinado, y esto va a ver que lo van a llevar a través de neuronas eferentes, muchas veces hasta la columna nada más, y otras veces hasta el cerebro, para que sea procesada, ¿no es cierto? Y de ahí, una vez procesada, va a determinar una respuesta, ¿ya? Entonces, primero sentimos con los sentidos, y a partir de los sentidos lo manda al cerebro, y a través de una neurona aferente, ¿ya? Va a los centros situados de la médula, y una vez que llegaron a la médula o al cerebro, la neurona eferente da respuesta, muchas veces de tipo motor, que es el encargado de dar la respuesta. ¿De acuerdo? Si se acaba esto, por favor, vuelven a entrar. Vamos a ver pautas fijas de acción, que podríamos decir que son ciertos números de reflejos que el sujeto está programado, ya sea por la maduración, ¿ya? Para desarrollar ese aprendizaje, ¿ya? Podríamos decir que cuando el sujeto se va habituando, podríamos decir, se va sensibilizando para responder a esos estímulos que se va presentando. Me habitúo, quiere decir, desarrollo hábito. Me sensibilizo, quiere decir, soy capaz de reconocerlo o sentirlo antes que las otras personas, ¿ya? Podríamos decir que la sensibilización es la disposición creciente de responder a determinados estímulos que se desarrollan a cierta intensidad. ¿Se han dado cuenta ustedes la sensibilidad que tiene la madre al escuchar a su hijo, ¿ya? Y lo puede escuchar de lejos, y a veces no lo escuchamos nosotros, ¿ya? Entonces hay ciertas pautas de fijación o de acción. O fíjense aquellas personas que viven cerca a un reloj de la catedral, digamos aquí dentro del Primer Anillo, son capaces de escuchar el reloj de la catedral. Mientras aquellos que no viven el Primer Anillo, no se han acostumbrado, no lo escuchan, porque ellos ya se han habituado, se han sensibilizado a escuchar el reloj de la plaza. ¿Me dejo comprender? Fíjense que en el tiempo de mi abuela, ella era capaz de escuchar qué campana era y de qué campanario venía. Decía, esto es de San Andrés, esto es de San Francisco, o es aquí de la capilla, o el campanar es de la catedral, ya, porque todas las iglesias estaban dentro del Primer Anillo. Entonces ellos podían escuchar a través del viento el campanar de las iglesias, pero aquel que vivía muy lejos, por ejemplo, del Primer Anillo, segundo, tercero, tal vez no escuchaba ese campanar. Me dejo comprender. Entonces, ¿por qué yo hago un hábito, y de los hábitos llego a sensibilizarme con todo aquello? Les hablaba de Iván Pavlov. Iván Pavlov habla de estímulo y respuesta. Solamente estímulo y respuesta. Él directamente
habla de lo que significa el condicionamiento clásico. Pavlov dice, y para desde esto afirmarlo, les contaré un poco de su historia. Pavlov era un médico que estaba estudiando las células pancreáticas. Él es el que gana el premio por estudiar las células pancreáticas. En ese tiempo estaba haciendo su investigación, ¿ya? Es ruso, y estaba haciendo su investigación en un perro y lo había canalizado al perro a nivel de las células pancreáticas. Y él notó que cada vez que se acercaba al perro a darle comida, en las mangueritas había aumento del líquido, ¿ya? Había secreción de líquidos. Entonces él dice, pucha, cada vez que me acerco a este perro, escucha mis pasos, hay secreción, ¿ya? De las glándulas pancreáticas. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar un pedazo de carne, ¿ya? Porque si al escuchar los pasos, él secretaba. Ahora le voy a dar un pedazo de carne y voy a tocar una campana. Entonces comenzó, llegaba, le daba el pedazo de carne, tocaba la campana y el pedazo de carne. ¿No es cierto? Y el perro secretaba. A tal extremo que en cierto momento, en esa forma, había un estímulo, una respuesta. Un estímulo de parte de la carne, el campanazo, la respuesta. ¿No es cierto? Entonces, en cierto momento, él no dio el pedazo de carne, pero sí sonó la campana. Y el perro secretó salir. Entonces está determinado ante esto un reflejo condicionado y un reflejo incondicionado. Esto fue llevado a las personas. Y fíjense que hasta ahora, fíjense que las chicas que son celosas no tienen que estar condicionando a su novio, ¿ya? A estar escribiéndolo porque él ya pierde interés. Pero a ver, ustedes condicionen a su novio a responderle a cierta hora. En caso que no respondan, él va a estar desesperado porque ante un estímulo hay una respuesta, ¿no es cierto? Y ante esta respuesta hay un reflejo condicionado. Les doy otro ejemplo. Fíjense la cuestión de su madre. ¿Por qué su madre de alguna manera se desespera cuando ustedes no llegan? Él siempre me llama, siempre cuando llega me dice a qué hora va a llegar. Y entonces la madre se preocupa bastante porque de alguna manera está condicionada a que ustedes llegan o hay ciertas normas en la casa que les digan, mamá, voy a llegar a esta hora. En caso que ustedes no llamen, ya ustedes saben que en la casa hay ciertas normas que ustedes tienen que aceptarlas. Entonces, si no las cumplen y si son obedientes, entonces la madre va a decir, está bien, directamente no ha llegado o no llamó porque nunca llama, ¿no es cierto? La han condicionado a su madre, decir, no te preocupes, a mí nunca me va a pasar nada. Y la madre estará preocupada, pero no como aquella que de la noche a la mañana ha dado una respuesta constante referente a ella. Ahí le explicaba el experimento de Iván Pavlov del jugo gástrico, ya que se producían los animales. Entonces podríamos decir que estaba habiendo un condicionamiento ante un estímulo, una respuesta, y ante esta respuesta podíamos ver que habían reflejos, y estos reflejos eran condicionados. Los factores que influyen este condicionamiento, fíjense ustedes, para que se condicionen algo tiene que haber novedad. Algo nuevo les va a llamar la atención. Mayormente si tiene también intensidad, que cambie de color, cambie de forma de... Entonces, esto va a ser que va a ser condicionamiento mayor. Y la relevancia, ¿ya? Cuando determinamos que esto es importante, si es relevante en nosotros el estímulo que se está presentando. Podríamos decir que hay una discriminación y generalización de los estímulos. Podríamos decir que cada uno de los estímulos, ¿ya? Puede ser discriminado, ya sea por el animal o la persona. Fíjense que Pavlov
Watson, de alguna manera, primero experimentan con animales y después de experimentar con animales, el proceso de aprendizaje, porque esto se vuelve importante, esta teoría, a partir de la importancia que se tiene en lo que significa el aprendizaje. Pero primero desarrollan en los animales y a partir de los animales era llevado a las personas. Entre ellos tenemos a Skinner, por ejemplo, que dice que no solamente es estímulo-respuesta, ¿ya? Ante este estímulo-respuesta puede haber extinción, ¿ya? Que aparece el estímulo y directamente, si no lo vuelve a aparecer, desaparece, ¿ya? A eso se llama extinción o inhibición, que esta conducta está encubierta o cubierta y que sigue presente en el organismo porque poco a poco va desapareciendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que en primera instancia se hace a través de los reflejos. Después tenemos a Trodinsky y tenemos a Skinner. Trodinsky habla de la ley del efecto, ¿ya? Mientras que Skinner, ya en 1901 y el 90 llegamos allí, ya habla que debe haber un estímulo, un organismo, una respuesta, estímulo, organismo, respuesta. Acuérdense que Watson era estímulo, organismo. Siguen casi la misma corriente Skinner, que dice, no, es estímulo, organismo, respuesta, ¿ya? Y después de la respuesta, tiene que haber, ¿ya? Un estímulo reforzante. Ese estímulo reforzante será positivo o será aversivo. Queda menos de un minuto, dice. Me dejo comprender. Ahorita les explico de Skinner, por favor. Menos de un minuto, dice. Por favor, pueden salirse, volver a entrar. Gracias.